¿cómo están? Pues yo estoy muy contenta el día de hoy porque estoy con un hombre guapísimo, además de todo, inteligente, que le encantan los números y que quiero que se presente. Diego Díaz, bienvenido. Gracias a ti, Liz, por estar acá. Y yo soy Diego Díaz, autor del libro 7 secretos que el SAT no quiere que conozcas, 7 secretos de un fiscalista, doy conferencias de estrategia fiscal, tengo mi seminario principal en Ciudad de México, Monterrey, y pues a lo largo de este tiempo me he desempeñado como estratega fiscal, haciendo estrategias a dueños de empresas, asesorando a los contadores qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cosas por el estilo. Pues este podcast lo titulamos Hablemos mal de tu contador. Y esto es bien interesante porque... Me van a funar. Porque pues todos creemos que tenemos al mejor asesor financiero, al mejor consejero, el que tenemos aquí todo el tiempo indicándonos si estamos haciendo bien o mal, y de repente pues todas las estrategias fiscales pues no son las más adecuadas. Entonces, ¿qué te parece el título? ¿Medio escabroso? Mira, me pueden funar porque por código de ética no debería hablar mal de mi profesión, pero no voy a hablar mal de mi profesión. Vamos a hablar mal de tu contador. Vamos a hablar mal de las prácticas de tu contador. Pero la idea en este podcast te quiero contar que es, siempre fue porque muchas personas, pues nos encanta hablar mal en redes sociales de todo. O sea, yo me he encontrado con, en el tema de las inversiones, hay quien dice, hermosa la Riviera Maya, y otros dicen fatal, ¿no? Entonces, siempre hay dos puntos de vista, siempre hay ese criterio, pero yo dije, pues vamos a hablar mal para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿qué sí está haciendo mal tu contador? ¿Qué no te está indicando? ¿Por qué tan fácil te dice, pues vamos a comprar facturas? ¿Te dicen eso? Entonces, ¿qué es lo México? que está? O no te des de alta. Entonces, ¿En Riviera Maya? En Riviera Maya no pasa en algún otro país. O también hablamos mal de cuando te venden una propiedad aquí en México y de repente, pues no te dicen, o la gente que viene de fuera no te dicen, oye, pues además de comprar, vas a ganar de rentas y entonces también tienes que pagar un impuesto aquí en México, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la dinámica del tema, y yo quisiera que me empezaras a contar historias como las que tú sabes contar. ¿Te ha tocado alguna historia de terror de algún empresario que tenga que ver con su contador? Sí, voy a empezar con algo que Cuéntame apenas escuché ayer para ir como calentando. Ayer escuché a un broker decir, es que mi contador me dijo que yo no puedo facturar comisiones siendo reciclo. O sea, reciclo, régimen simplificado de confianza. En ese momento, mi mente fue, no puede ser. ¿Qué contador dice eso? Y sabes, sí puede haber uno. En el texto de la ley, que se prohibiera cobrar por el concepto de comisión sí existió hasta 2021 en el régimen de incorporación fiscal. RIF, ¿no? RIF. Que llamamos el RIF. Que te digan hoy que el reciclo no puede ese concepto. ¿Sabes qué sucedió? Alguien le dijo, eliminaron el RIF, llegó el reciclo. Es exactamente lo mismo, pero hasta 3.5 millones y sin los subsidios. Y se trajo la misma información. Hizo un copy-paste, pero nunca leyó la ley. Ahí, ese es un mal asesor contable. No sé si sea contador. O sea, tampoco no quiero decir que sea el contador, pero sí es contador. Pero qué delicado es. O sea, si realmente ese broker está facturando comisiones y su contador le dice, pues eres reciclo, no puedes facturar así, factura de otra manera, ¿cuál sería realmente la problemática en la que se metería? La problemática es que la persona física que es reciclo, aquí son dos, pero primero él está simulando una operación que no es. Y eso ya, simulación de operaciones, podría meterlo en un problema de tipo penal. Difícil, pero ese es el primer problema. El segundo es para el contratante que le paga comisiones y que aceptó un concepto distinto que no va a poder materializar. Luego entonces, eso no es una deducción bien soportada. Entonces, o sea, los problemas son para los dos, el que factura y el que, ahora sí que el que está emitiendo y el que está recibiendo la factura. Ajá. Oye, pues está bien interesante porque a mí sí me han pedido que pague yo de otros conceptos y de repente no sabía qué hacer, ¿no? Porque la gente te dice, oye, ¿me puedes facturar por tal concepto? Y a veces no es el servicio que nos están dando, pero como ellos están dados de alta en esa actividad, a veces a nosotros realmente como empresarios, pues les echamos la mano, ¿no? Como decimos aquí en México, y realmente también pues nos estamos afectando, ¿no? Y estamos involucrándonos ahí en un problema, pero pues nuestro contador también de este lado, ¿qué nos tendría que decir? ¿Qué nos tendría que solicitar cuando vamos a facturar? Mira, hay una parte importante que
yo traté de explicar en mi primer libro. Ahorita no lo tengo a la venta. Y yo te hablaba del contexto. Es importante que tu contador entre en tu contexto. Si tienes una actividad acá en Riviera Maya, pero tu contador está en Puebla, pues la idea es de que venga aquí, conozca, vea los changuitos que están brincando y que digas, ¿es en serio que aquí hay changos? Sí. Oye, ¿y puedo hacer deducible el alimento que le pongo a los changos? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver con tu actividad? Ah, pues es que resulta que aquí atiendo a los clientes y pues es muy padre que vean los clientes la naturaleza, los animales y es, mira qué punto de vista. La limpieza de la alberca, la jardinería. Todo lo que implica es contexto. Entonces, si tu asesor contable no entiende tu contexto, no es tu mejor aliado en el tema fiscal. Oye, el maquillaje, las zapatillas, los que grabamos, pero te dicen, pues no, porque tú eres broker. Pero realmente también es un gasto que nos metemos aquí al estar de repente pues comprando, generando contenido. Eso también es un mal asesoramiento. Así es, yo me acuerdo en una conferencia hace muchos años, ¿ubicas a Marco Antonio Regil? Sí, claro. ¿Quién no? Yo estuve en una plática con él de tema de finanzas, pero mencionó algo de los impuestos. Dijo, yo busco un contador que esté en mi contexto, que entienda que mi ropa es deducible, el kickboxing es deducible, el corte de cabello y todo este tipo de cosas, porque las necesito, aumenta, mejora mi rating, etc. Y se me quedó mucho eso, estar en tu contexto y demás. Así que de esa manera dije, pues yo cómo le haré para hacer deducible esto. Debería de salir en televisión para que funcione y no necesariamente tú como persona que estás buscando hacer una venta, una promoción de producto, todo lo que tú digas, necesito esto para generar confianza, dar un mensaje de profesionalismo, verme y sentirme bien, incluso yo conmigo mismo, es una base para poder decir es estrictamente indispensable. Y nos podemos tomar de base una tesis que ya está publicada, que son 5 parámetros, y en uno de esos 5 parámetros te dice todo aquello que te permita alcanzar dicha meta. Entonces, aquí el punto interesante es, oye, mi contador es bueno, es malo, es un contador. Y hay que entender el alcance del contador. Vas a tener que identificar, oye, mi contador es de despacho contable. Pues te voy a ayudar a calcular impuestos. Oye, ¿me voy a hacer una estrategia fiscal? Pero la estrategia fiscal no es barata, no es tan accesible. ¿Qué entendemos por estrategia fiscal? Cambiamos la conversación. O sea, porque muchas personas, ya ahí van 2 cosas importantes que quiero retomar. Uno, ¿a qué llamamos estrategia fiscal? Porque efectivamente el contador pues te hace numeritos, hace declaraciones y te dice esto no pasó, tienes que pagar tanto impuesto. Entonces, ¿a qué llamaríamos estrategia fiscal? Mira, te cobran menos de 15,000 pesos mensuales a través de una iguala, es un servicio de contabilidad básico. Hay quienes pagan 1,000 pesos, 500 pesos, o sea, es un servicio de cálculo de impuestos y ya. El estratega fiscal debió haber tomado bases contables, sí, porque de ahí viene mucho la estructura de la razón de negocio. Y segundo, tener un dominio de toda estrategia genera un riesgo, entonces tú tienes que saber medir riesgos. Ya que lo sabes medir, ¿cómo se resolvería? El fisco te va a auditar, te va a decir que eso no es deducible y vas a pagar un dineral de impuestos. Pues eso no es una estratega. Por ejemplo, el que te vende facturas no es un estratega. Él te vende una factura, te dice, te promete que todo va a estar bien hasta el día en que ya no y desaparecen. Todos desaparecen, todos. Es que era mi compadre, es que era mi familiar. Me tocó ver el esposo contador que dio de alta a su esposa para vender facturas. No puede ser. Y el otro quiso dar de alta a la suegra, de paso. Entonces, no puedes confiar en que crees haberlo conocido desde la infancia, 20 años. O sea, las historias más escabrosas fue una persona en la que el empresario confió. O sea, si te están vendiendo facturas o te están proponiendo que compres para deducir una factura, aguas. Que te voy a pagar por asimilados, es lo mismo. Que te voy a retornar el dinero a la cuenta que tú digas. Por ahí lo dicen. Dios mío, exactamente. A la cuenta de tu abuelita. Luego entonces, dejando claro ello, el estratega sabe que si va a haber un problema, es cómo lo voy a ganar. Claro. ¿Cómo se gana esto? Y en tema de ganar, hablando de un juicio, hay temas de fondo y de forma. Si se lo voy a ganar de forma, no es lo que estamos buscando. Ganar de forma es porque el fisco se equivocó en los tiempos de un fundamento de artículo, en un proceso. No. El fondo. Okay. ¿Cómo gano el fondo? ¿Cómo digo que esta pluma fue deducible? Sí es deducible. Ok. Y de Casa Cruz. De Casa Cruz. Sí, para empezar. No sé cuánto valga. Esto parece de oro. De manera que tú tienes que empezar a identificar ¿y cómo se gana esto? Y hay muchos casos. Entonces, lo que a mí me tocó estudiar, más que irme a maestrías y doctorados, fue leer una infinidad de tesis
de resoluciones en contra y a favor, y por qué se ganó y cómo se perdió. Para entender cómo piensa, por un lado, lo que son los jueces, magistrados, ministros, cómo es que el legislador intenta dar una idea desde su exposición de motivos y al leer y estudiar exposiciones de motivos de las leyes. Entonces es estudiar, pero por otra línea. Yo tuve un mentor que me dijo, Diego, vas a tener que ir con fulano, sutano, perengano. Me denunció a una gran cantidad de fiscalistas. Me toma 8 años ubicarlos. No estaba el tema de las redes sociales como lo conocemos hoy en día. Entonces muchos sí era, ¿y quién? Y luego, ¿quién me dijo? No está. ¿Y dónde lo encuentro? Y termino yendo con un fulano más menso, luego con otro más top. Y con el tiempo dije, uy, pues, está padrísimo. Llega la ola de la venta de facturas y yo ganando 30,000 mensuales. Entonces, me acuerdo que me dieron ganas de decir, ay, pues si yo también lo hago, todo el mundo lo está haciendo. Eso te iba a preguntar, ¿te tocó por ahí la idea? Claro que sí, porque yo estaba buscando ganar más, no sabía cómo. Sin embargo, hay una base de valores que a la vez te generan más miedo, ¿no? Es que no, yo, ¿cómo voy a hacer eso, sabes? Y hice todo esto, pero como no tengo los clientes para enseñárselos, para aplicarlo. Entonces, lo que a mí me faltaba aprender a vender, marketing, contratar gente más talentosa, cosas que no te enseñan en la universidad y que termino aprendiendo ya con entrenamientos, coaching. Con gente con experiencia, ¿no? Pagando cantidades que no tienes y dices, sí, te pago. Terminé pagando con una moto, con una camioneta. El punto era no darme por vencido y a partir de ahí empiezo con el seminario de estrategia fiscal y empiezo a aprender de verdad. Empecé a aprender más con mi seminario que con lo que ya había recorrido de 12 años atrás. Oye, tú estás comentando, no confíes en tu contador, aunque sea alguien que conozcas del tiempo, que es tu familiar, no confíes. Entonces, ¿qué tendría que hacer el dueño de una empresa? ¿También tiene que entrenarse, por ejemplo, en tu seminario? O sea, porque a veces mucha gente dice, para eso tengo al contador. Exactamente, y ese es el error. Por ejemplo, si vamos a los hombres más ricos y bien parados en México o en el mundo, el tema fiscal no es algo a lo que le hagan el fuchi. Nada. O sea, los grandes empresarios se preocupan por sus números. Sí, y la manera de ver los números son 5 rubros. Tú lo ves en un estado de resultados y por eso es importante leerlo. Tú vas a ver las ventas. ¿Es importante vender más? Sí. Pero también el segundo rubro es importante, que es el costo. Aquí don Carlos Slim siempre se enfoca, siempre el secreto va a ser comprar a buen precio. Todo lo demás, el negocio se da solo comprando a buen precio. Y esa fue la ideología de muchos. Entonces ya tenemos 2 elementos. Tercer elemento se llama gastos. ¿En qué estás? ¿A dónde se está yendo tu dinero? Porque pues el gasto es algo que se puede disparar por las emociones y es algo que tienes que aprender a controlar, a ser mesurado. Dice por ahí un autor, gastos pendejos. Espérame. Eso no, eso lo van a tener que cortar. Sí. Así. No lo repitas otra vez. Y otro rubro son impuestos. O sea, tú tienes que saber que el impuesto es un 30% de tu utilidad. ¿Crees que al empresario le interesa comprender ese 30% o no le interesa comprender? Claro, pues es la nota. El SAT es tu socio. Exactamente, entonces, ya que tienes claro los rubros que sí afectan a tu negocio, oye, o sea, sí es importante la venta, sí es importante el costo, el gasto. Me salté uno que era la parte financiera, que es un costo financiero. Siempre te tienes que apalancar. Hay quien no lo hace, pero si te apalancas es a qué costo financiero. Sí, pedí 10 millones a un 18%, es 1.800.000. Sí iba por ahí. Ay, no lo vi así. Estoy trabajando para Pensé que iba a ganar 2 millones y básicamente trabajé para el banco. Te quedaste con 200,000 menos tu gasto operativo, nada. Y los impuestos. O sea, la parte de los impuestos es una habilidad. Hay habilidad en ventas, sí. Marketing, ventas, etc. Costo, igual. Los proveedores, formar un equipo, costos operativos. Gastos, igual. Financiero, negociaciones con el banco. Hay gente tan buena para negociar con el banco que se la pasa. Ya tengo un crédito al 18%, van con el otro banco, le digo. Sí, hay que refinanciar y eso lo hago yo también. 16%, luego regresan con dicen, el rojito me lo baja al 16 y contigo lo tengo al 18. Y busca la manera. Se fueron con el rojito y con el mismo azulito, lograron del 18 al 14. Sí. Entonces, ¿sí me explico? El tema de los impuestos es igual. No es muy complejo. Yo, por ejemplo, guío a mis clientes a que tomen mi seminario. De ahí me los llevo a una clase maestra, por así decirlo, un poquito más de tiempo, para que tengamos un 1-1. Y del 1-1, mi producto superestrella es que quieran hacer el cierre del ejercicio conmigo. Su cierre fiscal. O sea, yo los ocupo 3 juntas a final del año. Y en ese aprenden lo que nunca aprendieron en toda su vida.
Pues y a valió tomar la decisiones, pena. ¿no? Solamente que yo ya tengo un cliente capacitado para el cierre del ejercicio en el que vamos a hacer esto A, B, C. Es que quiero bajarle tanta lana. No, vas a hacer lo que te voy a decir yo porque yo estoy poniendo aquí mi nombre. Y toda mi asesoría te la dejo por escrito, ¿sabes? Entonces, esto sí. Y muchos es quitarles o sea, ya quieren dejar de comprar facturas, sí hay muchos. Pero de repente cuando tienen que pagar IVA dicen, es que no quiero pagar el IVA. Te duele hasta el Ya, alma. pon tu mano aquí y di, No es mío, el no IVA es mío, no es mío. nunca fue mío. Y nunca lo será. 16% de IVA en México. Eso es algo Exactamente, que entonces, la gente debemos entender y creemos pues que es de nosotros, ¿no? Porque nos cae muy bien a la cuenta y de repente pues no lo entendemos. La gente común y corriente como nosotros no lo entendemos. No, deja tú común y corriente. Yo conozco y yo fui contadores que no queríamos pagar el IVA. O sea, nos gastábamos el IVA, nos absorbíamos el IVA porque no sabemos ni siquiera de profesión decir, aquí llegó el dinero y esto no es mío. No, tú ves flujo en cuenta bancaria, necesito para esto, pum, te quedas como emprendedor mal configurado en tema de dinero, pues te gastas todo o más con las tarjetas de crédito. Entonces, no teniendo conocimiento de ello, pues nunca entendiste el IVA. Y te lo digo, yo estudié contabilidad y pasé por ahí. A mí me embargó el IMSS. Yo dije, no, mis clientes les da mello darlos al 100%. Yo sí, macos. Que te llegan. Sí, que me llegan y lo más humillante es que te llevas. No había mucho que embargar. Así que... Bueno, pues llévate a ver qué hay, ¿no? Oye. Pero fue creyendo que era un tema de números. Y el tema de los negocios no son solo números. Tienes que aprender a jugar, ¿sí? Con los números. Esa es la estrategia fiscal, el todo. Pero entender las emociones del empresario. Y que el empresario, cuando se acerque con una estratega, lo vea como un tipo médico. O sea, no le vas y le chantajeas. Oye, Doc, ya sé que si me vuelvo a echar un whisky o 3 cubas, le doy en la torre... A la diabetes, a la o cirrosis, no sé qué enfermedades allá, no las conozco. Pues el doctor te dice, es un no rotundo. Así debe de jugar tu contador en el tema de cómo protegerte a ti. Cuando te dice tu contador, eso no es deducible, prefiero que te diga eso que te diga, mejor compra facturas. Es mejor no es deducible, mínimo te está cuidando. En la otra, te está aventando en un problema que él no te va a poder sacar. Oye, hablando de eso, o sea, el contador que tanta, digamos, responsabilidad tiene con una mala asesoría. Eso es bien interesante porque, bueno, lo poco que yo sé de derecho es que cuando entras en un tema legal, pues también hay una responsabilidad profesional en el abogado. También sucede con el contador, hay un tipo de responsabilidad de, oye, pues él me vendió las facturas, él me aconsejó que vendiera las facturas, porque realmente, pues justo como tú pones el ejemplo del médico, el médico llegas y confías y buscas un profesional y a veces elegimos mal, elegimos aquel que nos dice lo que queremos escuchar, el que te dice, conmigo vas a pagar poquito de impuestos, conmigo no te preocupes, vas a pagar la estrategia, vamos a comprar facturas y todo va a estar bien. Pero además desde la ignorancia, pues la gente lo llega a hacer. ¿Por qué? Porque cree que está protegida de esa manera. Pues es una responsabilidad la que tiene el contador, porque él sí lo debe de saber, él sí sabe que hay una implicación legal para ti. Sí, mira, nada más que hay un detalle muy complejo de aquí. Por el tema fiscal hay algo que se llama responsabilidad solidaria. Por ahí no va a entrar. Pero cuando tú dices, oye, estamos hablando de un delito penal por un tema de defraudación fiscal, ahí sí nada más que la pregunta es para un penalista y él te va a tener que decir qué implica, qué pasos son y cómo funcionaría. O sea, el abogado penalista, él te dice cómo se configura esto completamente en el que dices, él fue parte de, porque fue el asesor. En un tema penal, recuerdo haber leído uno de los artículos, te menciona aquel que diseñó la estrategia, el que ayudó, el que lo llevó. ¿Sí me explico? O sea, son muchas personas las que pueden incurrir en el tema penal. Eso es bien interesante. ¿Cuánto tiempo tiene el hecho de que un tema fiscal se volviera penal, se volviera un delito penal? Porque eso es interesante, ya está tipificado. Bueno, que yo recuerde, no se iban a la cárcel por un tema fiscal hace tiempo, ¿o sí? Siempre ha existido. Haz de cuenta, por fulanos que tengan un problema que empezó desde el fiscal, sí hay varios. Y el último mencionado en buena escala fue un tal Beiruti, Raúl Beiruti, el conocido como rey del outsourcing.
Empieza por un tema penal, por un tema fiscal, de outsourcing, luego se va al tema penal, le levantan alrededor de 8 sentencias la fiscalía y pues se fugó. Muchos dicen, no, pues ¿qué pasó? Ya no pasó nada. No, pues al que ya agarraron es al socio y ese sí está preso. Okay. Creo que lo agarraron hace 2 años, en 2022. O sea, ¿está tipificado esto como delincuencia organizada porque participan más personas? O sea, sí, no. Porque o sea, bueno, una cosa en cuestión es, de ese delito ya son 5 o 6 personas. Una cosa es haber defraudado al fisco en la parte de omisión de impuestos, que es un tema penal. O sea, si tú compras una factura, caes ahí. La otra es el simular la operación inexistente, que es la otra, que es el creador del delito. ¿Sí me explico? O sea, ambos son delincuentes, nada más que uno fue el que lo compra y el otro el que lo vendió. Uh-huh. Y tercero está el creador en la parte intelectual. Para 2019, en varias regiones de México se cerraron muchos despachos y firmas contables y fiscales y demás. Entonces ahí muchos empezaron a decir, ¿y qué está pasando? ¿Y qué hacemos ahora? Y ya después como que se empezó a mover diferente. Pero hay mucho fiscalista que dejó de vivir en México. Andan en Miami, andan en los Emiratos Árabes. O sea, siguen teniendo participación, te citan en tal lugar en otros países, pero te tienes que preguntar, oye, tú eres el estratega fiscal de mi empresa, ¿por qué ya no vienes a México? Y es porque tienen una colota que no quieren... Empecé muy feliz este podcast y mi cara se va. Les digo, oye, qué preocupación. O sea, que para mucha gente que está en situaciones de desinformación, ¿qué hace? Dice, pues entonces ahora desaparezco la empresa. ¿Es fácil desaparecer una empresa? ¿Es fácil? Dice, pues ahora me doy de baja en el SAT. Es muy complejo porque a raíz de estas situaciones, lo primero que hizo el fisco fue limitar la creación de personas morales. Le puso una trabotota por allá, pandemia, y todavía hasta el 2022. Sí, ya no había como que pudieras constituir una empresa con 1000 razones sociales diferentes o bueno, actividades que pudieras hacer, ya era más limitado, ¿no? A mí lo que me tocó es de que, por ejemplo, tú ibas al SAT y 5 personas te podían dar de alta tu empresa persona moral en el SAT. Y lo redujeron a una sola. Entonces era una sola y la revisaban. Entonces te atendían 3 por día. Entonces múltiples empresas no había citas, era un cuetotote. Y esto fue parte del plan de Raquel Buenrostro, ex jefa del SAT. Después se percataron de que había notarías o notarios que estaban liquidando empresas con mochadas abajo, sin hacer el proceso correcto, defraudando al fisco. Entonces esa fue la segunda con la que lograron frenar el decir, ok, está pasando esto. Hay notarios que se están prestando para liquidar las sociedades que tienen adeudo y lo están haciendo mal. De forma que yo me acuerdo mucho en 2021, me contactó un fulano. Diego, vas al contacto de un notario que me ayude a liquidar. Tengo como 20 empresas que tengo que liquidar. Y yo, no conozco 20. Ninguno. O sea, sí conozco notarios, pero que te vayan a liquidar la empresa así nomás porque sí. Yo no los conozco. No los conozco y no los voy a conocer. Oye, y por ejemplo... ¿Tú crees que eso fue una política sexenal de gobierno? ¿Hay algún tipo de política? ¿Algo está cambiando? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo lo consideras tú? ¿Es más agresivo este asunto fiscal en este sexenio? O sea, este gobierno tiene mayor tecnología e inteligencia en el tema fiscal que otros gobiernos. O sea, impactante. Nada más para que te des una idea, del 1 de enero al último de mayo de este 2024, recaudaron lo que en todo un sexenio pudo haber hecho Peña Nieto. Wow. Pero para que te des una idea. O sea, hablábamos anteriormente que Peña Nieto recaudaba 1,800 millones de pesos y logra 2,000 millones en 2018. Este gobierno llega a los 3,000 millones, 3,500. En 2023 recaudaron 4,500 millones. Wow. ¿Y eso qué implica para un país? El que haya un correcto manejo de los temas de impuestos, que la gente desde el que gana 15,000 pesos se tiene que dar de alta en reciclo, tiene que pagar estos impuestos. Pues la gente ya no puede llegar y depositarse grandes cantidades en efectivo, pero lo percibe así, lo percibe en cash. El que está lavando autos, ¿sabes? El de la propina en un restaurante. Ahora, si lo mete, pues está fiscalizado. Todo este sistema, ¿en qué nos beneficia?
Pues mira, es que aquí mucha gente tenemos... no sabe qué se hace con los impuestos, ¿no? Tenemos distintos tipos de contribuyentes. Por ejemplo, hay más de 33 millones de contribuyentes en sueldos y salarios. Su participación es del 24-25% del ingreso tributario. Del ingreso del fisco, de esos 33 millones es el 24%. Luego estamos otros 13 millones donde estamos con actividades empresariales, tenemos empresas, representamos otro 25%. Y ahí va el 50%. La pregunta es, ¿y el otro 50%? ¿Dónde está? Lo generan menos de 13,000 contribuyentes. Aquí el punto y secreto es tal vez no es pensar en todos los chiquitos que se den de alta. O sea, sí lo busca el fisco, pero era su tirada de sexenios atrás. Ahorita ya no es esa. Ahorita es entender quién es quien genera riqueza y quién es mi cliente ideal. Regla de Pareto, el 80-20. 20% de mi mercado me genera el 80% del resultado. De forma que lo atractivo, si el fisco lo ve de esta manera, yo creo que sí ya lo vio, es necesitamos grandes inversiones, grandes empresas que generen empleos porque ellos es más fácil fiscalizarlos, que ellos los den de alta como asalariados y les retengan el impuesto. Por ello la medida hoy en este 2024 va enfocada en evitar todo aquello que sea una evasión del pago de la nómina. Porque ya dices, ya te tengo, pero ahora lo que necesito es de que no, esa parte que me puedes dar todavía más, no la saques por aquí, sino que me retengas el impuesto al trabajador y me lo pagues. Que sería el tema de los asimilados. Al final es el tema de asimilados y por eso lo quieren eliminar. Es el tema de sindicatos, el tema de pago de pensiones, el pago por alimentos, el pago por productividad, el pago por... me han dicho tantos conceptos que ya se me olvidaron todos, pero te tengo otros 20. Okay. O sea, el concepto que tú quieras, por riesgo de trabajo, que por no sé qué. O sea, todos esos conceptos que te dicen y no integra IMSS. Uy, pues ¿por qué no lo vimos en la escuela, sabes? Sí, uno, ¿por qué no hay una maestría que también lo vea? ¿Por qué no hay un doctorado donde también se estudie? No, esto te lo ofrece un firma jurídica laboral. Estrategia fiscal, para que no tengas una relación laboral, ¿no? Esa también es una de las cosas que se quiere evitar. Bueno, esa me gusta más, pero más bien cuando aprendes a romper la subordinación. Es decir, contratas trabajadores, los entrenas, los formas y llega un punto en el que tú tienes que decir, les quiero seguir dando órdenes e instrucciones, es decir, que sean mis subordinados, es decir, que sigue existiendo la relación de trabajo. O haces lo que muchos en tu giro. Es aprendiste, vuela. Pero vamos a tener un convenio de colaboración donde tú sigas comisionando por los servicios que me generas aquí. Solamente me generas el servicio, te pago. Exactamente, ya tienes un contrato de comisión o de prestación de servicios, ya no hay una subordinación. Sí. Y ahí, en muchos casos, es donde puede haber mayor crecimiento, donde tú tienes el ganar-ganar. Que eso muchas veces pues, no lo entendemos la gente que venimos como de la escuela pasada, ¿no? En donde estamos acostumbrados a tener un horario, a manejarnos, dicen horas nalga, ¿no? Sí lo escuché tan allá en el centro. Que te sientas y que dices, bueno, para mí eres un buen trabajador porque ya tienes ahí tus 8 horas, aunque te estés haciendo menso, pero estés cumpliendo con tu horario, ¿no? Cuando hoy realmente el mercado, la tecnología se está volviendo más a ser productivo, ¿no? A generar tiempo de calidad. Y bueno, en este tema también quiero llevarme la plática también a la gente que está en Estados Unidos y que manda el dinero con las remesas. Eso le preocupa mucho a algunos seguidores, a algunos clientes. ¿Qué pasa con ese dinero que reportan y que les depositan por esos bancos chiquitos? Pero ya son remesas importantes, o sea, ya te están cayendo $2,000 a la semana. ¿Cómo normalmente lo están? Es por envíos, ¿no? Por envíos. ¿Cómo entonces lo están una persona manejando? no voy a decir las marcas, a un lugar, hace el envío y le entregan en efectivo a la persona. Normalmente estas personas reciben el efectivo y así como lo reciben, así lo distribuyen. Casi nadie de este tipo de personas va y lo bancariza. ¿Qué sería el tema y la duda de, oye, ¿qué hago? Es una remesa. ¿De quién viene la remesa? Es de mi cónyuge, mi esposo. Ok, pues es un dinero para alimentos. O es un regalo del cónyuge y es una donación. Si es la donación, hay un trámite que hacer, ¿no? El punto es que, pues este dinero, cuando es por tema de alimentos, y por alimentos entiéndase tu techo, vestimenta, obviamente tus alimentos, educación. O sea, todo esto comprende un tema de alimentos. Por ello no se requiere un contrato más que el idóneo de matrimonio.
para decir, él es el que me lo tiene que pagar. Y si no es un tema de matrimonio, pues que exista una sentencia, ¿no? O el vínculo con los hijos. Él es el padre y me está dando un alimento. Entonces existe una... concubinato, se puede acreditar. También en un momento dado. Se puede acreditar. Oye, ¿qué pasa con aquellos inversionistas que llegaron a la Riviera Maya o a cualquier parte de México y vieron oro molido para comprar propiedades y rentarlas por Airbnb? Y resulta que empiezan a captar dinero de sus rentas y su broker no les dijo, y menos su contador, que tenían que pagar impuestos. ¿Cómo funciona? ¿Cuál sería el mejor régimen para que estas personas se dieran de alta en México? Y la verdad, pagar menos impuestos. La pregunta ya es más compleja porque, por un lado, para identificar un buen régimen habría que ver el volumen de ingreso. Entonces, estoy pensando primero, inicialmente lo más sencillo, buscar como persona física. El detalle es que hablamos de que hay un intermediario que es Airbnb. Eso es, ya te cobra una parte y ya te retiene una parte, pero ¿a quién se lo retiene? Se lo retiene al residente en México. Ok. Entonces, la retención es para residentes en México. La propiedad está en México. Entonces, cuando el ingreso es de fuente de riqueza mexicana, tienes que pagar impuesto. ISR e IVA. Entonces, Airbnb tiene que retener. Está en México, entonces retengo. Oye, que soy extranjero. Lo siento. Reglas mexicanas me obligan a retenerte. Y deberían de retenerte el 20% de ISR y el 8% del IVA. Creo que era algo así. Obviamente, para que no tengas una retención tan elevada del 20%, te decían, date de alta en el régimen de ingresos a través de plataformas tecnológicas. Uh-huh. Entonces, te das de alta en ese régimen y dices, yo obtengo ingresos por ello. Ahora que hay un detalle. Si la persona no es residente en México como para darse de alta aquí, pues ya tiene un problema, porque entonces es un residente en el extranjero. Y aquí, ¿qué regla tiene Airbnb con residente en el extranjero? Esa yo hoy la desconozco, no me he puesto a estudiarla. Pero sí te puedo decir de otro tipo de ingresos que el residente es extranjero. Y yo, por ejemplo, vamos a pensar que yo estoy en México, tú eres mi amiga, estás en el extranjero y te tengo que pagar algo allá, te tengo que retener un dineral. Ok. Y ese dineral va del 20, 35, 40% de impuesto. Cuando pagamos a residentes en el extranjero. ¿Qué tenemos que buscar? Voltear a ver tratados de libre comercio que nos permitan reducir la tasa del impuesto, hacer el trámite para solicitar la reducción y que la tasa se pueda bajar a un 10, por ejemplo. Ok, entonces si hay gente que invirtió aquí en México para poner una propiedad en renta, sí tiene que buscar a un buen contador. Sí. Para que vea y analice, porque quizá a muchos les pueda convenir dar de alta una empresa. Podría ser. Si ya va a ser una digamos, una actividad recurrente, si dices, bueno, no tengo un departamento, ya tengo 5. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y aquí ya creas una persona moral. La persona moral va a tributar en un régimen donde tiene más posibilidades que la persona física en muchos de los casos. Aquí esto me gusta verlo mucho en el seminario porque la física te limita el régimen. Solamente hay un régimen que medio compite con el de una persona moral, que es el de actividad empresarial. Okay. Si me dicen, no, que el reciclo está mejor, pues sí, pero hablas de hasta 3.5 millones. O sea, hay que identificar hacia quién va dirigida la asesoría. Entonces, ya cuando es alguien que va a hacer inversiones chonchas, va a tener propiedades, va a estar en el extranjero, le conviene tener su empresa en México. Así como a muchos nos dicen, oye, tienes operaciones en el extranjero, considera crear tu empresa en Estados Unidos. Ahí tiene mucho sentido. Donde es el error es, para bajar tus impuestos en México, crea tu empresa en Estados Unidos. Los metieron en un problema, no saben lo que les dijeron. La gente de Canadá, para cuando vende su propiedad, por ejemplo, solamente puede acceder a un 60% para ellos y el 40% se lo retienen de impuestos sí o sí al gobierno de Canadá. ¡Wow! El 40%. El 40%. Entonces es muy, muy importante que la gente que va a invertir en nuestro país también conozca las reglas pues de impuestos y financieras, legales en México, pero también las de su país, ¿no? Porque es todo un rollo. Igual aquí en México, o sea, cuando compran los extranjeros y luego venden la propiedad, tienes que saber que tienes que acreditar la propiedad de la propiedad comprada, que acá en Riviera Maya se han dado cada caso donde dicen, es que no me han podido dar mi escritura. Sí, 4 o 5 meses, ¿no? Sin que te dan tu escritura. Y pensamos que ya la tienes. Cuando tú vendes, el notario tiene que determinar una ganancia de esa operación y te va a retener el 20%, pero sobre la ganancia. Bueno, quiero entenderlo así. Compraste una propiedad en 2 millones de pesos. Cuando la decides vender ya cuesta 3 millones. Hay una ganancia de 1 millón de pesos. El SAT te va a retener 200,000 pesos, que es el 20%.
Exactamente. O sea, para que la gente entienda que no toda la ganancia pues va a ser prácticamente para ellos, ¿no? Exactamente. ¿Hay manera de deducir esos 200,000 pesos? ¿Hay manera de no pagarlos? ¿Habría manera de reducirlos? La palabra sería reducirlos, no pagarlos. ¿Exentarlos como beneficio fiscal? O sea, exentarlos tendrás que hablar de tu casa habitación. Es la única opción. Que hablando de un terreno no va. No aplica. Y en el tema de hacer una reducción es, oye, yo ya me voy a dedicar a ello, me voy a actividad empresarial como persona física, pongo mi actividad de inmobiliarias y estas compras de terrenos, en lugar de que mi contador lo mande al activo fijo, que lo mande a los inventarios. Ahí. Ok. Entonces sí, cambiar su actividad. Ahí cambia radicalmente. Y obviamente hacerlo como persona moral es mucho mejor porque ahí el notario no te puede retener. Ok. Las personas morales hacen su propia declaración. Tienen otro título para tributar, que no es el de enajenación de bienes de personas físicas, en donde existe ese cálculo del 20% sobre la ganancia. Oye, ¿es fácil constituir aquí en México una empresa para una persona extranjera? Depende. Se puede nada más es revisar qué actividad va a llevar a cabo, porque hay actividades en las que no puede haber un capital extranjero mayor al mexicano. Y en el tema de las propiedades hay muchas restricciones, habría que revisarlo. ¿Qué pasa con el SAT? ¿Sí puede negar alguna constitución porque vengas de algún país en conflicto económicamente hablando? O sea, un país como Rusia, no sé, Ucrania, que ahorita tiene un conflicto bélico. ¿Hay restricciones? Porque en el caso de los bancos, por ejemplo, sí hay extranjeros que no son sujetos a crédito por el lugar de residencia. También pasa en el SAT. El SAT te dice no, si el dinero, la procedencia viene de X país, de la inversión. La pregunta me rebasa mi conocimiento actual. Porque no, como tal el SAT no. Sin embargo, al momento de hacer la constitución, que ya es un tema jurídico que se sale de mi cancha, por ejemplo, un notario, un corredor público, ellos sí tendrán que revisar si no existe algún impedimento por el tipo de capital. Ahorita no he visto nada. Lo que sí, yéndome con la pregunta, el problema que podría haber sí serían los bancos, porque al final si el banco ve capital de cierto país, ellos sí te van a limitar con muchas opciones, desde la apertura de la cuenta hasta darte o no darte créditos. El banco, una de sus peculiaridades es que dentro de la Ley General de Instituciones de Crédito, si no me equivoco está ahí, tiene que cuidar que los movimientos que existan entre cuentas no vayan a facilitar un apoyo al terrorismo, por ejemplo. Entonces, claro, ahorita, si dices, oye, hay ucranianos, sabemos que hay un problema y es socio, el ucraniano es socio, claro que va a tener problemas. De hecho, me tocó asesorar a un cliente ucraniano que me dijo que tenía un detalle y que tuvo que meter más papeles y que él nunca entendió. Porque ahorita con lo que me está diciendo digo, claro, puede ser por el tema de Rusia. Sí, incluso hay empresas. Aquí en Riviera Maya te he de contar una historia que hay constructoras que de repente los bancos les congelaron las cuentas. Y decían, hasta que no acredites, ¿por qué te está entrando este dinero de Ucrania, de Estados Unidos, de Canadá? Porque puede ser una empresa pues que se dedica como a, ¿cómo le pueden llamar? Como a trabajar como, ay, se me fue. Puede ser una empresa que tiene algún tema con los paraísos fiscales, o vínculo, ¿no? O vínculo con los paraísos fiscales que recibes dinero pues de que los paraísos fiscales es otra cosa. Ahí no hay como tal bloqueos por paraísos fiscales. Lo que hay es que si tú recibes ingresos que provienen de un paraíso fiscal, pues tienes que reportar. 2, tienes que pagar el impuesto de lo que recibas aquí, sin acreditar lo que pagaste allá. Ok, y por eso también muchas empresas cuando los clientes compran aquí en México, los hacen llenar formularios bastante extensos porque las constructoras sí necesitan saber de dónde están recibiendo el dinero, si el dinero que ellos, con los que te están pagando una propiedad, pues son captados de manera lícita, ¿no? Es como una manera de garantizar que la persona que está invirtiendo con dinero lícito. ¿Eso es correcto que lo hagan? Por supuesto, o sea, aquí lo más común es, ya de hecho por ley antilavado, hay que validar que el dinero está limpio. ¿Cuánto es lo que puede comprar una persona con cash, dinero que está abajo del colchón, una propiedad? Sin que el SAT diga, ¿qué hubo? ¿De dónde lo sacaste? No. Sí te lo va a decir. Es que mucha gente piensa que puedes utilizar el efectivo y que no hay problema con el fisco, pero no es así. Ok. Puedes pagar, ejemplo, 850,000 pesos en efectivo
y el notario puede celebrar el acto de transmisión de propiedad sin dar aviso a la unidad de inteligencia financiera. Ok. Entonces, unidad de inteligencia financiera ya no jugó. Pero una cosa es unidad de inteligencia financiera y la otra es el fisco. Ok. El SAT obviamente si se emite el CFDI por la totalidad, tanto pagado por crédito bancario como por efectivo, va a decir aquí hay discrepancia fiscal. Ok, porque me dijiste que habías ganado solamente tanto, ¿con qué compraste esta propiedad? No me pagaste el impuesto de esos 800,000 que tienes guardados. Tus compras o tus egresos, tus compras son mayores a tus ingresos, esta diferencia es discrepancia. Y si no la logras soportar o explicar, es que fue en efectivo. ¿Y? Ese es un delito penal. Wow. 3 mesecitos en el bote. ¿Cómo crees? No, pues para las historias... Pensando esas cantidades, porque lo defraudado no excedió de 1,000,000 de pesos. No me acuerdo ahorita la cantidad exacta, pero mínimo 3 mesecitos. Te excedes del milloncito de defraudación y estamos hablando de ya años en el bote. ¿Cuánto le cuesta a un cliente tener los servicios de un contador así muy chingón como tú? Bueno, lo que pasa es de que pues yo no juego como contador, ese es el detalle. Okay. Entonces, lo primero que tiene que hacer a mi cliente es ir a mi seminario de estrategia fiscal, hay lugares de 5, 7, 8, 15 mil pesos, dependiendo si quieres irte hasta la hora de la comida, por ejemplo. Okay. Entonces, ese sería el primer paso. Educarte en el tema de estrategia fiscal. Ok. Diego, el inversionista extranjero que tiene doble ciudadanía, americana, mexicana, y que está invirtiendo y empieza a ganar de sus rentas vacacionales, ¿dónde tiene que pagar el impuesto? ¿Está residiendo en Estados Unidos o en México? Vamos a empezar con el que está residiendo en Estados Unidos y sí compró solamente para invertir. Okay, porque es un sí mexicano, hay otro caso que sí va y viene. Doble nacionalidad. Okay. Es que aquí el tema es que hay gente con doble o triple nacionalidad. El punto es de dónde eres residente. Ok, vamos a pensar que es residente en Estados Unidos. Y si eres residente en Estados Unidos es porque acreditas tener la residencia de allá. Un mexicano, punto importante, tiene que dar su aviso de solicitud de no residencia. Entonces, para poder tener el de residencia, por así decirlo. Entonces, ya sé que soy residente americano. Aquí te hacen una contabilización de días, de cuántos estuviste en México y cuántos estuviste allá. Ya que logras definir ello, el ingreso que proviene de México paga el impuesto en México, tu ISR y tu IVA. Porque el servicio incluso se presta en México. Ok, sí, porque está una propiedad aquí, alguien disfruta, aquí tienes que pagar el impuesto. El detalle es de que muchos pues ponen un Airbnb y Airbnb les paga una cuenta americana. También. Y ellos dicen, pues a todo dar, el fisco no se entera. El fisco mexicano... No le tengo que pagar a México. No le tengo que pagar a México y pago mi impuesto, ejemplo, 20% en Estados Unidos. Pensando que es el 20%, dependiendo del estado. Y ya, pero no, debiste haber pagado tu impuesto de aquí de México y tu impuesto americano. Entonces, Estados Unidos te obliga, o la Secretaría de tipo SAT allá, que acumule los ingresos de todos tus países, los informas, el impuesto que debiste haber pagado es el 20% y pagas tu impuesto el 20%. Como ya pagaste los otros y hay tratados de no duplicidad de impuestos, pues ya no pagas más, porque ya se pagó un impuesto por ese ingreso que entró a tu cuenta. Lo mismo pasa en México. Si yo soy ahora el residente en México y tengo ingresos en Estados Unidos, donde pagué el 20% y aquí pago el 30%, acumulo la totalidad de mis ingresos porque soy residente en México y también la legislación me obliga a acumular todos. Y por convenios para evitar la doble tributación, allá pagué el 20%, pues entonces aquí tengo que pagar la diferencia. El 30%. Un 10%, pensando que mi tasa sea el 30%. ¿Qué pasa con la gente entonces que está pagando aquí ingresos del 30%, pero su residencia sigue estando allá? ¿Hay una devolución de impuestos de ese 10%? No. O sea, tienes que definir a dónde vas a tener la residencia. Exactamente. Voy a cambiar mi residencia para pedirle a México una devolución del impuesto por el pago. No aplica. No. Tú pagaste el impuesto que te correspondía en este país. ¿Qué sería lo más adecuado? Que las personas o los inversionistas paguen sus impuestos en México de las propiedades que tienen en México, de lo que perciben en México, y paguen en Estados Unidos lo que perciben allá. Exactamente. Y sí es muy importante tener una asesoría ya más personalizada, porque vas a decir, oye, me doy de alta como persona física, creo mi empresa. Si creo mi empresa, ¿cuál va a ser el problema? Porque al momento de mandar el dividendo hay una retención del 40%. Entonces, no es así de sencillo para los residentes en el extranjero. Lo idóneo es que sepan cómo manejarlo. Yo aquí no tengo una regla general para ellos. Usualmente ya en el 1 a 1 sí funciona más. Es decir, mira, tu ingreso que tienes allá es de esto, el que tienes aquí es de esto. ¿Qué planes tienes a
de inversión de largo plazo para poder saber qué te conviene más. Eso es bien importante porque así como lo decías al principio, es como ir a la consulta de un médico. Uh-huh. Imagínense que estuviéramos platicando de cómo se trata la diabetes aquí públicamente y todos pensamos que la regla es para todos. Definitivamente no. Entonces, lo recomendable es que las personas te busquen tu asesoría y cada situación es diferente. ¿A qué te vas a dedicar? Si esto va a ser una actividad continua, si solamente es una propiedad, dónde está y demás, ¿no? Esa sería la recomendación. Exactamente. Cada persona hay un mundo de inversión en su cabeza que tienes que empezar a aterrizarlo tú para saber por dónde está el beneficio. Bueno, los inversionistas llegan y dicen, oye, quiero un departamento y demás, y de repente, pues no te cuentan toda la historia y de repente tienen 60 propiedades ya aquí en México. Ok. O sea, de verdad son casos tremendos. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero por lo menos 15 propiedades ya tienen aquí en México y tú como su asesor, pues ya vienen ellos después de 3 malas asesorías conmigo, ¿eh? O sea, ya de gente que ya compró, ya los defraudaron, ya compraron terrenos ejidales a familiares y cosas por el estilo, terrenos que no existían. O sea, llegan historias de terror o que ya empezaron a comprar en otros estados, porque hay mucha gente que compra en donde nació, pero también en la Riviera Maya, ¿no? Y entonces ya vienen con todo este antecedente. Te tienen que decir todo. Te tienen que decir cuántas propiedades han comprado, cómo están percibiendo sus ingresos, a qué se dedican en Estados Unidos para que tú puedas diagnosticar una estrategia fiscal, ¿correcto? Sí, tienes que tener un muy buen expediente. Yo de ahí ya empiezo a partir de si puedo hacer una estrategia fiscal. Preguntas atípicas es figuras en temas políticos, familiares tuyos están en la política. ¿Eso qué tiene que ver? Pues todo. Porque el nivel de riesgo ya no lo puedo tabular por tu actividad ni por tus ingresos. Por el hecho de estar en un tema político, ahora necesito saber qué partido para saber cuánto tiempo puede durar la estrategia sin que te vayan a apuntar y querer hacer. Claro, si eres una figura expuesta políticamente. Por ejemplo, pregúntenle a Vicente Fox. Cuando fue candidato, le auditaron a todas sus empresas en Guanajuato. Y a toda su familia, ¿no? En algunas ocasiones, todas las conexiones que se tienen. Esto dicho de viva voz de un exauditor del SAT, quien dijo quién recibió la orden para ejecutarlo. Entonces, sí, claro. Es todo un tema. Pues bueno, yo quisiera seguir. Y bueno, pues ahí sí tenemos muchas reproducciones y si alguno de los clientes que vean este podcast quiere tener más información de Diego, la verdad es que yo siempre trato de escoger, no lo escogí por ser el más guapo contador que conozco, lo escogí porque es muy chingón y la verdad es que... Haces que me sonroje. Ay, no, yo soy así. O sea, yo a todos les digo que son guapos para que vuelvan a regresar. No, pues ya me la creí. Ya te subí para volverte a tirar, para amigo. volverme a poner, ya, está bien. Aquí la verdad es que estoy muy, muy feliz de que estés aquí. De verdad es que yo admiro mucho la manera en la que hay gente como tú que comparte tanta información, que siempre está actualizándose, que estás bien chavo y que logras llegar a la gente y que nos preocupas. Yo así lo empecé a seguir como de... No, yo tengo que saber lo de los impuestos, yo tengo que asesorar bien a mis clientes, me preocupa mucho que la gente que viene a México invierta con los mejores, haga inversiones conscientes, donde sí, donde no. ¿Tú has invertido aquí en la Riviera Maya? Por supuesto. ¿Y qué tal han sido conscientes o inconscientes? ¿Emocionales? Un emocional, porque es con un familiar que me dijo, Diego, súper barato. Yo, sí, ándale, va, pum, pum, pum. Así es. Y el otro, pues están con una amistad en Mérida. Creo que nada más es 1 o 2 terrenos ahí para no sé qué promotora que es para desarrollar tu casa. O sea, nada más te venden el terreno, ya sabes, paguitos de 1,000, 2,000, 3,000 pesos mensuales. Pero no son ejidos. Esos, hasta donde yo sé, no. Sigues en los inversionistas que ha venido y ha comprado a ciegas. No, ya de hecho, hoy precisamente voy a ver mi terreno. Ahí van a ver en mis historias que ya conocí por fin mi terreno comprado en Tulum. Ok, muy bien. Pues yo quisiera seguir, Diego, algo para la gente que nos ve en Estados Unidos, inversionistas, para la gente que está en México, ¿qué les dirías como mensaje final? Hablemos mal de sus contadores. El contador que te ayudó a emprender no es el estratega que te ayudará con tus inversiones. Busca al estratega. Ok. Pues muchas gracias nuevamente. Te agradezco mucho que estés con nosotros aquí en la Riviera Maya, en el calorcito. Y pues nosotros ya nos vamos. Vamos a comer rico. Vamos a tener y disfrutar un día de sol. Y pues ya saben, este es el podcast Hablemos Mal para hacer las cosas bien con Diego Díaz. Gracias. Gracias.